Hola, soy Miguel Regidor. Bienvenidos a Crea tu vida en forma consciente. Hoy vamos con la quinta ley del Kybalión, la ley del ritmo, que dice que todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. El movimiento a la derecha es el mismo que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Entonces el punto número 1 es que todo son ciclos, hay ciclos para todos. Esto lo podemos ver en la naturaleza de una forma muy simple, como puedan ser las estaciones, por ejemplo. Existe el verano y existe el invierno, y del verano va a pasar por el otoño hasta llegar el invierno, y del invierno va a pasar por la primavera hasta llegar al verano. Es decir, que todo se va a ir moviendo de un lado hacia el otro, de un extremo hacia otro. Esto podemos verlo también en nuestra vida cotidiana, como tenemos unos periodos de descanso, como puedan ser las noches, que incluso vemos como esos periodos de descanso al principio del día empieza a tener más actividad, y paulatinamente esa actividad va decreciendo, teniendo algunos descansos de por medio, y va decreciendo hasta llegar a un descanso total, que es la noche. Y es cuando dormimos, o cuando normalmente la gente duerme. A lo mejor hay alguno aquí que duerme por el día, pero bueno, normalmente dormimos por la noche. El segundo punto es que esta ley son polos. Ayer vimos en el vídeo anterior vimos la ley de polaridad. Como decía, que en este mundo hay dos polos, la oscuridad y la luz. Este péndulo, imaginemos un péndulo aquí colgando, oscila de izquierda a derecha o de oscuridad a luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en función de dónde esté este péndulo, se va a manifestar eso en oscuridad o en luz, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que este péndulo se puede frenar, digamos, o se puede utilizar en forma consciente o inconsciente. Si lo utilizas en forma inconsciente, el péndulo va a ir como va a querer, de un extremo a otro, sin ningún tipo de control. Y si lo utilizas en forma consciente, este péndulo se va a mover en la medida de que tú consigas frenarlo o consigas hacer que oscile hacia un lado o hacia otro, porque podemos hacer conscientemente que se mueva a un lado o hacia otro. ¿Cómo? Muy sencillo. Como vimos con la ley del mentalismo, podemos controlar nuestros pensamientos y generar pensamientos positivos de algo negativo. Es decir, que si este péndulo estaba en algo negativo, en un pensamiento negativo, destructivo, podemos invertirlo decretando lo contrario y hacer o pensando lo contrario, y hacer que ese péndulo se oscile hacia la derecha, hacia la luz, que es lo que queremos, o al menos lo que yo quiero y lo que yo enseño. Entonces, con este control de pensamientos podemos ir haciendo que este péndulo se vaya frenando hasta llegar a un punto medio. En el momento que dejemos de controlarlo, ese péndulo va a volver a oscilar todo lo que quiere y va a llegar hasta los extremos de nuevo. Este péndulo yo le llamo también la ley salvavidas, porque muchas veces todos hemos pasado por periodos en los que no hemos podido controlar alguna situación o alguna emoción, algo que no hemos podido controlar nosotros. Y esta ley realmente es un regalo, un salvavidas que te entrega el universo, siempre y cuando no te resistas. ¿Por qué? Porque si tú estás mal, va a haber un momento en el que vas a estar bien. Entonces esto te va a permitir ver los dos polos. ¿Qué pasa? Que si tú estás mal y lo único que haces es pensar en eso que estás mal y no sé qué, y en el problema, y en el problema, y en el problema, entonces ¿qué estás haciendo? Ese péndulo que estaba oscilando hacia la luz, lo has vuelto a llevar a la oscuridad, y lo has vuelto a llevar a la oscuridad, y lo has vuelto a llevar. Entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar tu pensamiento. Ya vimos en la ley del mentalismo como todo principio es mental. Al cambiar tu pensamiento ya vamos a la segunda ley, ley de correspondencia, como es arriba es abajo. O me voy primero mejor a la tercera ley, la ley de vibración.
para que se entienda mejor este pensamiento, va a crear una vibración, porque los pensamientos tienen vibración. Ese pensamiento con esa vibración va a crear una emoción y ese pensamiento, emoción, crea sentimiento y es la frecuencia vibracional que tenemos. Como tenemos esa frecuencia vibracional, ya sea de luz o oscuridad, metemos la ley de polaridad, la ley 4, ya sea de luz o oscuridad, estamos haciendo con ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Es decir, que estamos manifestando eso que está en nosotros en ese momento concreto de nuestra vida, ¿de acuerdo? Porque al final todos somos luz, pero vamos a manifestar lo que estemos vibrando en este aquí y ahora concreto en el que estamos, ¿de acuerdo? Por eso es importante ser consciente de los pensamientos que estamos teniendo, de las emociones que estamos sintiendo y de cómo transmutar eso a través de la conciliación de las paradojas que vimos ayer, tratadas desde el perdón, tratadas desde el amor, olvidándonos de la culpa, porque aquí no hay nadie que castigue, no hay víctimas, ni gente ni victimarios, ni gente que te vaya a ir a castigar, simplemente son aprendizajes que tenemos que entender desde la consciencia a través de una introspección de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestros pensamientos, de nuestros patrones de autoboicot, etc., para poder ir trascendiéndolos y crear una frecuencia vibracional elevada. Al crear esta frecuencia vibracional elevada y sostenernos en este autocontrol, esta ley del ritmo va a ir paulatinamente descendiendo. Cada vez las oscilaciones serán más rápidas, pero menores en grado. ¿Por qué? Porque yo estoy autocontrolando mi mente y autocorrigiéndola, hasta que llega un momento que ese péndulo se va a quedar en el centro. Evidentemente, por la ley del ritmo, se va a mover hacia un lado o hacia otro, ojo, porque si yo le dejo moverse en positivo, ese mismo grado de positividad se va a ir luego hacia el otro. Por lo tanto, tengo que estar siempre controlando ambos grados, sin llegar nunca a salirme de este centro, que es donde todo el mundo quiere estar. Esto no significa que no te puedas reír o que no puedas ser feliz, porque realmente la felicidad es una emoción lineal. Mira, los niños son felices siempre, eso sí, son siempre felices independientemente de lo que puedan estar viviendo, porque son personas que olvidan con facilidad el daño que les han hecho, perdonan, no están pendientes del pasado, sino que se centran en el presente, en divertirse. Cada momento en el que están viviendo aquí y ahora están tratando de divertirse, de hacer algún juego, aunque estén, por ejemplo, en el salón de su casa con una reunión familiar. El niño se va a ir al suelo, se va a poner a jugar con su imaginación o con mil historias, ¿no? O como hacíamos de pequeño, cogíamos nuestro camión por la calle e íbamos volando por las paredes y demás. Eso es una felicidad constante y se puede sostener. ¿Cómo? Pues haciendo como el niño, sin pensar en pasados, sin preocupaciones, sin todos esos programas. ¿Qué pasa? Que nos han metido esos programas y nosotros hemos elegido tener esos programas en esta vida para poder trascenderlos. Por eso es importante la autointrospección, el perdonar, el olvidarse de las culpas, el ser consciente de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestros pensamientos, ser consciente de que estamos creando con esos pensamientos tanto hacia nosotros como hacia los demás, y que eso está creando nuestra realidad, nuestra vibración, nuestro mundo exterior, ¿de acuerdo? Que dependiendo de cómo estemos pensando vamos a estar en un polo u otro, y ese ritmo va a depender de esos pensamientos y esas vibraciones que van a ser de un polo u otro, ¿de acuerdo? Entonces es importante mantenerse siempre consciente de todo lo que estemos pensando y sobre todo sintiendo, porque muchas veces no vamos a ser conscientes de lo que nuestro inconsciente está pensando a través de la mente, pero sí vamos a sentir que nuestra emoción se ha alterado, ¿no? Entonces, trabajando esas emociones podemos hacer que este péndulo realmente se equilibre. Hay gente que no cree que este péndulo se pueda equilibrar. Yo tengo una prueba evidente de que sí se puede, ¿no? Y me baso en la naturaleza para ello, que es el Ecuador, las zonas tropicales con este tipo de clima que es constante todo el año. No varía, es siempre constante, es siempre el mismo. Por lo tanto, si la naturaleza nos enseña
que es una de nuestros grandes maestros, ¿por qué nosotros, y también está atada, bueno, no atada, pero sí está sujeta a este principio del ritmo, por qué la naturaleza sí puede mantener un equilibrio constante? Yo también puedo formar ese equilibrio constante porque yo también soy naturaleza. Entonces voy a hacer un review y ya nos vamos. El primer punto es todos son ciclos, bueno, perdón, es la ley del ritmo. El primer punto son todos son ciclos, oscilando de un polo a otro. El segundo punto existen dos polos, el negativo y el positivo, y esta ley del ritmo irá oscilando entre ellos. El tercer punto, este péndulo se mueve consciente o inconscientemente y depende de ti encontrar el equilibrio perfecto. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Os iba a dejar un decreto, pero creo que lo voy a dejar para más tarde, porque todavía a lo mejor es un poco pronto y se podría entrar en conflicto con otras cuestiones, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.